Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque les traigo un video que he querido grabar desde hace varias semanas y en esta ocasión les vengo a hablar de 5 libros que me recordaron el amor que siento por la literatura. Son libros que hablan sobre libros y que me recordaron como que todas las cosas bonitas que provienen de los libros. Ya sé que esto puede sonar un poco extraño viniendo de alguien que tiene un canal de YouTube sobre libros y literatura, pero debo decir que a veces leo más por costumbre, por hábito y como que de repente se me olvida un poquito todas esas ventajas y todas esas cosas bonitas que me hacen sentir los libros. Se me olvida cuál es el impacto que estos pueden tener en las personas y cómo estos nos pueden hacer ver la realidad de una forma totalmente distinta, cómo pueden ayudarnos a cambiar nuestra forma de ser, de actuar y de interactuar con los demás y cómo también podemos obtener tantos conocimientos y tantas emociones de ellos. Sí, tengo un video en donde he hablado de por qué creo que a veces la literatura está sobrevalorada, pero al mismo tiempo también siento que la literatura es sumamente importante para nuestro crecimiento como personas y como sociedades o comunidades. Y pues sí, después de leer el primer libro que les voy a mencionar ahorita en esta lista, debo decir que me quedé con toda esta idea de que los libros son simplemente pues maravillosos y que su importancia en la vida de muchas personas es definitivamente indiscutible. Y bueno, antes de que me vaya por las ramas, solo les quiero mencionar que estos son 5 libros. Estoy segura de que hay más libros que valdría la pena poner en esta lista y probablemente después habrá videos con otros títulos. Sin embargo, hoy me voy a enfocar en estos 5. Y para comenzar, quiero mencionarles el libro que dio pie a este video, que se titula La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey, de Mary Ann Shaffer. Sí, es un título muy largo, pero creo que lo dije bien. Este libro creo que de verdad representa completamente todo lo que quiero decir con este video. Es un libro que nos cuenta la historia de una mujer que escribe durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y después de que se termina la guerra, pues no sabe muy bien como que a qué dedicarse porque su trabajo estaba muy relacionado con la guerra y en el momento en que se acaba, pues tiene que ver qué otras ideas o sobre qué otras cosas puede escribir y de repente le llega una carta de precisamente las islas de Guernsey en donde la contactan porque tienen un libro que parece que le perteneció a ella y la persona quiere saber un poquito más del autor, entonces le pide recomendaciones de otros libros similares o otros libros que hayan sido escritos por este mismo autor y al mismo tiempo le menciona que en Guernsey hay una sociedad literaria que se llama la Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata. Entonces, ella pues se interesa mucho por este caso, le manda información sobre el autor y al mismo tiempo le pide que le cuente un poquito más sobre la sociedad literaria que hay en Guernsey y cómo se formó y cuestiones así. Y aquí empieza toda esta correspondencia en donde él les empieza a explicar cómo se formó la sociedad y cuáles son sus integrantes y asimismo le va diciendo a muchos de los integrantes que también la contacten. Entonces cada persona le va enviando cartas de cómo es que se anexaron a la sociedad y también cómo es que los libros pues han tenido un impacto en sus vidas. Es una historia de verdad muy bonita porque al mismo tiempo de que habla sobre la historia y sobre mucho de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, también te habla de pues cómo los libros tienen un impacto tan grande en las personas. No les quiero contar mucho de la sociedad y de cómo se formó porque lo mejor creo que es que lean el libro. Sin embargo, cada integrante va hablando de cómo los libros tuvieron un impacto en ellos, cómo un libro en particular los hizo ver la vida de manera distinta, cómo los hizo apreciar más la naturaleza, cómo algunos libros los acompañaron en momentos tremendamente difíciles. Dado que gran parte del libro se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial, podemos ver cómo es que muchos de los personajes nos cuentan cómo la literatura pues los hacía olvidarse un poco de todas las dificultades a las que se enfrentaban en ese momento. También algunos hablan de cómo la literatura los ayudó a lidiar con pérdidas o con momentos difíciles y sobre todo nos hablan de cómo también la literatura los unió. Cómo es que el empezar a leer libros fue lo que hizo que se hiciera esta comunidad literaria y que en realidad se hicieran amistades y pues en sí casi como una sensación de familia entre las personas que formaban parte del club de lectura y es un libro que de verdad me recordó todo lo bonito que puede suceder con los libros, todas esas cosas que a veces olvidamos, pero que en realidad pues están ahí y que están muy relacionadas con la literatura, sobre todo esto de formar lazos interpersonales con otras personas y de encontrarnos con otros lectores y poder ver en los otros
esa misma humanidad y esas mismas cosas que nos unen como personas es algo que me parece sumamente interesante. Además de esto, el libro es muy cómico, tiene sus partes también bastante grises y tristes porque se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo te da mucha esperanza. Es un libro que habla mucho del amor, de la amistad, de todas las cosas, tanto buenas como malas, pero sobre todo habla de la importancia de la literatura y cómo ésta puede tener distintos impactos y distintos efectos en cada una de las personas. De verdad es un libro maravilloso y se lo recomiendo ampliamente. Después les vengo a hablar de otro libro que ya les he mencionado en múltiples ocasiones en el canal y que se los voy a seguir recomendando porque me parece una obra espectacular, y es el libro de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Este libro, pues como el título lo indica, está escrito de manera epistolar y va muy dirigido a personas que quieran escribir novelas. Sin embargo, como ya les he mencionado en la reseña y como les he mencionado en otros videos, este libro se enfoca muchísimo en la literatura, en los libros que Mario Vargas Llosa ha leído, y en realidad yo considero que estas cartas son como cartas de amor a la literatura y a todo lo que ésta le ha dejado a Mario Vargas Llosa. Es un libro que habla de cómo pues los escritores se interesan por esto, por reflejar algo de la realidad y de lo que ven o sienten o piensan en los libros, y después ya se va a hablar de temas más técnicos de las novelas. Sin embargo, en cada capítulo, que es cada carta, pues él nos habla de muchas otras historias y se nota esa pasión que él siente por los libros, se nota cómo es que ha llegado a analizar muchas obras y cómo es que estos elementos que podrían parecer técnicos en realidad reflejan mucho de la forma en la que contamos historias, en la forma en la que nos comunicamos como personas, como sociedades. Y de verdad es un libro que me encanta, lo recomiendo muchísimo, y es un libro que yo cuando terminé acabé con ganas de devorar muchísimos libros, de leer más y de apreciar la literatura en otro nivel, porque como Mario Vargas Llosa menciona, no basta con analizar algunos aspectos o elementos individuales y separados de las obras, sino que también hay que ver su conjunto y sobre todo ver qué es lo que nos causa, qué emociones nos provoca, qué sentimientos nos deja y qué pensamientos o qué reflexiones nos induce o nos lleva a tener. Y creo que todas estas reflexiones en realidad rebotaron o se vieron muy reflejadas conmigo porque como lectora pues me sentí muy identificada con todo esto que menciona. Y sí, es un libro que les recomiendo muchísimo si les interesa conocer un poquito más de la estructura de las novelas y sobre todo de leer cartas de amor a la literatura. Después les quiero mencionar el libro La sangre de los libros de Santiago Posteguillo. De todos los libros que les voy a mencionar en esta lista, debo decir que este es el que menos me acuerdo. En realidad este no creo que haya dejado un gran impacto en mí. Sin embargo, lo que sí recuerdo de este libro es que cuando lo terminé yo quería ir a leer muchísimos libros. Fue un libro que sí me generó otra vez como que esta curiosidad y este deseo de leer más. Este libro forma parte de una biología. El primer libro se llama La noche en que Frankenstein leyó el Quijote y el segundo se llama La sangre de los libros, y los dos tienen un formato muy similar en donde el autor toma ciertos sucesos de la vida de los autores, ya sean cosas que en realidad sucedieron o medio leyendas de qué se piensa que sucedió y cómo es que estos hechos o estas situaciones los llevaron a escribir ya sea una de sus obras cumbres o una de sus obras importantes o en sí a dedicarse a escribir. Es un libro interesante porque cada capítulo es una historia distinta y asimismo nos habla de cómo pues la vida real se ve tan reflejada en las obras que publican muchos autores y cómo es que estas pues asimismo nos pueden decir algo a nosotros como lectores. Es un libro que honestamente no es magnífico, sin embargo me parece una muy buena iniciativa para generar como que esa curiosidad por la literatura y para no olvidarnos de que la vida tiene muchos reflejos en la literatura y viceversa. Ahora les voy a hablar de dos libros que en realidad me encantan y amo con locura y pasión. El primero de ellos es Las mil y una noches de A.J. Fricke de Gabriel Sevin. Este libro ya tiene una reseña en el canal y de verdad es uno de los libros que más me ha hecho reír en mi vida. Lo recomiendo muchísimo y debo decir que aunque es una lectura un poco ligera, creo que es un libro que representa mucho el amor a la literatura. Nos cuenta la historia de un hombre que tiene una librería y desde un inicio vemos que es una persona bastante áspera, un poco hostil, un poco negativa, medio pesimista. Es así alguien como que un poco difícil de tratar. Con todo y su particularidad, personalidad, tiene una vida bastante tranquila hasta que un día llega algo que pues le hace
cambiar completamente su forma de ser, su forma de pensar, de ver el mundo y en sí de actuar. Es un libro que de verdad les recomiendo muchísimo porque, como ya les comenté, está muy enfocado en la literatura. Nuestro protagonista es un amante de las letras y de todo lo relacionado con estas. Entonces, constantemente se la pasa haciendo referencias a libros, a autores, a cuestiones de lectores y qué es lo que sucede cuando pues uno lee muchísimo. Entonces él habla de muchos clichés, de muchas historias que lo han marcado, de cómo ciertos elementos de la literatura también se ven muy reflejados en la vida real y cómo tratar la vida en base a lo que ha leído y lo que ha experimentado en base a las lecturas que ha hecho. Y de verdad es un libro tremendamente hermoso, gracioso y en cierta medida siento que es un libro que honra mucho a la literatura. Entonces, si les llamó un poquito la atención y confían un poco en mi criterio, de verdad denle una oportunidad a este libro. Y ya para terminar, con broche de oro, otro de mis libros favoritos que les recomiendo ampliamente y es La ladrona de libros de Markus Zusak. Este libro me encantó desde sus inicios porque es narrado por la muerte, sí, una muerte bastante sarcástica y con un humor negro bastante fuerte porque nos empieza contando que tiene mucho trabajo desde que empezó la Segunda Guerra Mundial. Y es un libro de verdad bastante fuerte, muy emocional, muy emotivo, porque como ya les comenté, se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y nos cuenta la historia de una niña que pues en este periodo histórico de repente empieza a leer y en varias ocasiones se roba un par de libros no con la finalidad de robarlos, sino con la finalidad de conocer las historias y pues un poco salir de esta realidad que la rodea. Y al igual que el primer libro que les mencioné, creo que es un libro que nos habla de cómo los libros y cómo estas historias nos pueden ayudar a vivir en una situación difícil, a lidiar con los problemas que tenemos en nuestra vida diaria, que nos pueden dar esperanza y que también nos pueden acompañar en momentos difíciles. Entonces, de verdad, este libro me parece una joyita. Es un libro que tiene un aspecto muy humano en donde vemos constantemente cómo nuestros personajes pues van lidiando con la situación en la que se encuentran y a pesar de pues las cosas y los riesgos que corren, ellos deciden hacer lo que consideran lo correcto. Honestamente me parece una historia de verdad espectacular y creo que vale muchísimo la pena leerse, pero quiero recalcar que hay un fragmento en particular que me parece precioso de este libro y es una sección casi a la mitad del libro en donde uno de los personajes habla del poder que tienen las palabras y de cómo las palabras pueden en realidad mover completamente la forma de pensar de una persona, de una familia, de una comunidad y de un país. Y también cómo pues estas pueden tanto tener efectos positivos como negativos. Entonces en ese fragmento pequeño del libro se habla mucho de cómo debemos de cuidar las palabras que utilizamos y debemos de usarlas para el bien común. Y me encantó la forma en la que se refleja esto, cómo es que el autor nos logró transmitir toda esta importancia que tienen las palabras y los libros, no solo para uno, sino para nosotros como humanidad. Y es un libro que me parece tremendamente hermoso, se lo recomiendo ampliamente. Y bueno, ya antes de que siga fangirleando, esto fue todo. Estos fueron los 5 libros que me recordaron mi amor por la literatura y las cosas bonitas que se pueden obtener de los libros. Si ustedes han leído algunos otros libros que los hayan hecho sentir así, me encantaría que me dejen los títulos aquí abajo. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación también pueden dejarla aquí. Asimismo, si me quieren comentar algunas de sus experiencias leyendo, pues también sería algo bastante interesante. Y ya saben, si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita. Muchas gracias por ver este video y espero verlos pronto. Bye.